No toques ahí, niño. 6 mecánicos fallaron, dijo la millonaria. 3 horas después. ¿Alguna vez viste a un niño hacer lo que 6 expertos no pudieron? En un taller donde el lujo se mide en millones, un pequeño de 12 años desafió la lógica y devolvió la vida a lo que todos daban por perdido. Lo que parecía un simple arreglo mecánico se convirtió en una lección divina sobre fe, humildad y propósito. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y, si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque esta historia te mostrará que los milagros ocurren cuando menos lo esperas. En medio del brillo metálico de los autos y el olor a gasolina fina, aquel niño parecía fuera de lugar. Los hombres a su alrededor hablaban con términos técnicos y herramientas costosas, pero él solo miraba, en silencio, con esa calma que no se aprende en ninguna escuela. A veces, los corazones más sabios no hacen ruido, observan, sienten y esperan su momento. Damián, con apenas 12 años, no tenía un taller propio ni un título colgado en la pared, pero sí un don que el dinero no compra, la intuición pura. El motor frente a él era una bestia dormida, un auto tan caro que ni los mecánicos se atrevían a tocarlo sin sudar las manos. Todos habían probado su suerte y habían fallado, dejando tras de sí herramientas abiertas y excusas baratas. Y allí estaba la dueña, con su traje blanco y su mirada de acero, preguntándose qué hacía un niño en un lugar reservado para los expertos. No sabía que, a veces, la sabiduría no tiene edad y que Dios esconde la grandeza en los lugares más pequeños. Cada rincón del taller brillaba con lujo. Suelos limpios, paredes con diplomas y un silencio pesado de frustración. Nadie entendía por qué el coche no arrancaba y la tensión se respiraba como el humo del aceite quemado. Pero el pequeño no miraba el auto con miedo, lo miraba con cariño. En su mente, aquel motor no era una máquina, sino un corazón enfermo que pedía ayuda. Su inocencia no era debilidad, era claridad. A veces, la fe se manifiesta en lo más cotidiano, en una mirada que no juzga, en unas manos que tocan sin temor. Damián había aprendido que observar también es una forma de oración, porque quien mira con amor acaba comprendiendo lo que los demás solo ven con orgullo. Mientras los mecánicos discutían teorías, él buscaba silencio para escuchar, y en ese silencio Dios susurraba. La millonaria lo veía con recelo, incapaz de imaginar que un niño pudiera entender lo que 6 hombres habían fallado en descifrar. Pero el Creador no mide la grandeza por los años ni por los títulos. La mide por la humildad del corazón. Y aquel pequeño, con sus ojos brillando bajo la luz del taller, llevaba dentro algo que ni el lujo ni el poder pueden enseñar. La certeza de que todo tiene un propósito. Así comienza toda historia de fe, con alguien pequeño que se atreve a mirar donde otros solo ven imposibles. En el fondo, no era un coche lo que debía repararse, sino la incredulidad de quienes habían olvidado creer. Y allí, en medio del ruido, Damián se convirtió en el reflejo de una verdad eterna. Los milagros no llegan a los orgullosos, sino a los que aún escuchan en silencio. Y quizá, sin saberlo, ese taller se estaba convirtiendo en un templo. No por los autos ni por las herramientas, sino porque allí estaban haciendo una lección que marcaría muchas vidas, que la fe, la paciencia y la humildad de un niño pueden mover lo que el conocimiento no logra. Ese fue el primer instante en que el cielo se acercó a la tierra, disfrazado de un pequeño mecánico con las manos sucias. El sonido de la voz de la mujer resonó como un trueno entre las paredes del taller. «¡No toques ahí, niño!», gritó, con ese tono de quien está acostumbrada a mandar y a ser obedecida. El silencio cayó de golpe. Nadie se movía. Todos esperaban ver al pequeño retroceder, dejar la herramienta y bajar la cabeza. Pero él no lo hizo. Solo la miró, con respeto, pero sin miedo. Porque cuando uno siente un llamado interior, no hay grito humano que pueda apagarlo.
La llave en su mano no era un simple pedazo de metal, era un símbolo. Representaba la fe, la valentía y el deseo de ayudar, incluso cuando los demás dudan. Damián no buscaba impresionar ni desafiar. Quería entender, quería servir. En sus ojos no había arrogancia, solo una chispa de certeza que provenía de un lugar más alto. Era como si el mismo motor le hablara, pidiéndole ser comprendido, y el niño solo obedecía esa voz que no se escucha con los oídos, sino con el alma. Los mecánicos, testigos del momento, contenían la respiración. Algunos sonreían con burla, otros movían la cabeza como diciendo, «Esto va a salir mal». Pero el jefe del taller, un hombre de manos curtidas y mirada cansada, percibió algo diferente. Había visto cientos de aprendices en su vida, pero nunca uno que mirara un motor como quien mira una vida por salvar. En ese instante entendió que el respeto no siempre viene con la edad, sino con la pureza de la intención. La millonaria, por su parte, luchaba con su propio orgullo. No era el coche lo que la preocupaba, sino el miedo a parecer vulnerable. Aquella máquina era su tesoro, su símbolo de control. Ver a un niño acercarse a ella con tanta serenidad la desconcertaba. Sin saberlo, aquel instante no era una prueba del coche, sino de su corazón. Porque a veces Dios usa a los más pequeños para enseñar a los grandes que el verdadero poder no está en mandar, sino en confiar. Damián, con el pulso tranquilo, siguió observando. No veía cables ni tornillos, veía caminos de energía, latidos mecánicos. Había algo vivo allí, algo que no debía forzarse, sino escucharse. En su mente, el ruido del taller desapareció, y solo quedó un silencio sagrado, ese tipo de calma que antecede a los milagros. Era como si el tiempo se detuviera, como si el universo entero esperara su siguiente movimiento. En ese momento, muchos pensaron que el niño era solo un curioso, pero la verdad es que estaba a punto de demostrar una lección eterna, que la fe sin miedo transforma lo imposible en posible. Y aunque los adultos no entendían lo que pasaba, una certeza invisible llenó el aire. El niño no tocaba un motor, tocaba un propósito, y a veces eso basta para que todo empiece a cambiar. Damián no había aprendido de libros ni de escuelas costosas. Su maestro fue la necesidad, y su aula un pequeño taller improvisado detrás de su casa. Desde los 8 años, mientras otros niños jugaban a la pelota, él desarmaba relojes viejos para entender cómo latía el tiempo. Reunía pedazos de bicicletas rotas y motores olvidados, y entre el olor a grasa y óxido descubrió algo que nadie le enseñó, que cada máquina tiene un alma, y si uno escucha con atención, puede oírla hablar. «Ellos me dicen dónde duele», repetía cada vez que alguien se burlaba, y aunque sus palabras parecían ingenuas, había en ellas una verdad profunda. Quien escucha de verdad, repara más que piezas, repara vidas. Aquel don no era fruto de la suerte, sino del amor. Damián no arreglaba por dinero ni por fama, sino por el deseo genuino de devolverle el pulso a lo que otros daban por muerto. Esa pureza era su fuerza, su secreto. Había noches en que se quedaba solo, mirando el cielo, preguntándose por qué podía entender cosas que los adultos no. Pero en su corazón sentía que no estaba solo. Algo superior lo guiaba, una voz serena que le decía cuándo insistir, cuándo detenerse. Y con cada arreglo, con cada pequeño éxito, comprendía que su talento no era un regalo solo para él, sino una misión. Su don tenía propósito y serviría para algo más grande que él mismo. En la vida hay dones que parecen pequeños hasta que se ponen al servicio del amor. Damián había aprendido que los milagros no siempre vienen con rayos de luz ni con aplausos. A veces vienen en forma de manos sucias y una sonrisa tímida. Porque lo que hace grande a un ser humano no es cuánto sabe, sino cuánto ofrece con humildad. Él era la prueba viva de que cuando uno actúa con el corazón,
el universo entero coopera. Y si te detienes a pensar, todos tenemos un motor dentro. A veces se apaga por miedo, por cansancio o por dudas. Pero cuando alguien escucha con fe, como Damián lo hacía con cada engranaje, ese motor vuelve a latir. Él no oía metales, oía esperanza. Y esa esperanza era la chispa que encendía todo a su alrededor, recordando que hasta lo roto puede volver a vivir. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. Cada historia tiene un mensaje que puede cambiar tu forma de ver la vida. Y tal vez hoy, este niño sea el recordatorio de que tu don también puede hacer milagros. Las risas de los mecánicos resonaron como un coro de incredulidad. «Déjenlo, si quiere jugar, que juegue», murmuró uno, entre bromas y miradas sobradas. Pero el jefe del taller, hombre de fe disimulada y de experiencia en 1000 motores, percibió algo distinto. Quizá fue el brillo en los ojos del niño o esa calma extraña que se siente cuando alguien actúa guiado por algo más grande. 5 minutos, dijo al fin, dándole paso. Nadie entendió que en ese instante el reloj terrenal se detuvo y empezó el tiempo de los milagros. Damián no corrió, no dudó. Caminó hacia el deportivo con la serenidad de quien sabe que no está solo. Sus manos pequeñas recorrieron la carrocería como si acariciaran un ser vivo. Se inclinó, observó, respiró profundo y escuchó, no con los oídos, sino con el alma. Sus dedos tocaron un cable oculto, casi invisible, y lo movieron con la precisión de quien no actúa por lógica, sino por intuición sagrada. Aquello no era mecánica, era un acto de comunión. Los presentes lo miraban como quien presencia una locura. Nadie hablaba, pero todos sentían la tensión en el aire. Un niño metiendo las manos en un coche de $2 millones parecía un disparate, y sin embargo había algo hipnótico en su concentración. Era como si cada tornillo respondiera a su toque, como si el metal reconociera su fe. Lo que para otros era una simple reparación, para él era una oración silenciosa en movimiento. Cambió una pieza que nadie había mirado 2 veces, ajustó un tornillo diminuto y se quedó quieto. Cualquiera habría pensado que estaba perdido en pensamientos, pero no, estaba escuchando. Dentro de su mente cada engranaje tenía voz. Y en ese diálogo secreto entre un niño y una máquina, se gestaba algo más profundo. La prueba de que cuando el corazón está alineado con el propósito, hasta el hierro obedece. A veces, Dios no necesita templos para manifestarse. Basta un taller lleno de grasa y un alma dispuesta. Mientras los hombres adultos confiaban en manuales y fórmulas, Damián confiaba en el instinto que el Creador había puesto en él. Su concentración era tan pura que parecía absorber el ruido del mundo. En esos 5 minutos, el taller entero quedó suspendido entre lo humano y lo divino, como si el universo contuviera el aliento. Y así, mientras los escépticos esperaban otro fracaso, una fuerza invisible guiaba sus manos. No había azar, no había suerte, solo fe. Fe de un niño que creía que nada está roto para siempre. Y aunque nadie lo sabía aún, ese pequeño acto silencioso estaba a punto de reescribir todo lo que los presentes entendían por imposibilidad. El tiempo había pasado lento, pesado, casi eterno. 3 horas de silencio, de miradas desconfiadas, de murmullos que iban y venían como el eco del fracaso. Los mecánicos ya habían vuelto a sus tareas, convencidos de que aquel niño se había rendido. Pero Damián no conocía la palabra rendición. En su interior sentía que algo estaba a punto de suceder. Apretó el último tornillo, respiró hondo y con la calma de quien confía plenamente, giró la llave. Entonces ocurrió. El rugido del motor estalló como un trueno bendito. El deportivo, antes inerte, cobró vida con una fuerza que sacudió cada rincón del taller. Las luces del tablero brillaron como si despertaran de un sueño largo y profundo. El aire
Se llenó de ese sonido puro que solo conocen los que aman los motores, un latido perfecto, un pulso constante, casi humano. Nadie respiraba, nadie hablaba, solo el rugido y la incredulidad. La millonaria, que había permanecido observando desde la distancia, se llevó una mano al pecho. No podía creer lo que veía. 6 mecánicos habían fracasado con todas sus herramientas, pero aquel niño, con fe y manos pequeñas, había devuelto el alma a su coche. Sus ojos se humedecieron, aunque trató de disimularlo. No entendía de mecánica, pero comprendía perfectamente que había presenciado algo que superaba cualquier lógica. Lo que había fallado no era el motor, era su fe en lo imposible. El jefe del taller, conmovido, se quitó la gorra y la apretó contra el pecho. No era solo admiración, era respeto, porque había visto en Damián lo que el mundo olvida: la inocencia que cree, la paciencia que espera y la fe que actúa. En ese instante, todos los presentes comprendieron que no era el coche el que rugía, era la voz de Dios, recordando que los milagros ocurren cuando alguien se atreve a creer. Cada chispa que saltaba del motor parecía un latido celestial. Los hombres, antes burlones, quedaron mudos. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados de haber dudado. Otros simplemente sonrieron, sabiendo que algo dentro de ellos también se había encendido, porque los milagros no solo reparan máquinas, reparan corazones. Y ese día, más de un corazón oxidado volvió a latir con esperanza. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Porque cuando un niño actúa con fe, no solo arregla lo que está roto, sino que enseña al mundo entero a creer otra vez. Cuando el rugido del motor se apagó y la sorpresa cedió su lugar al silencio, Damián no sonrió. No levantó los brazos, no buscó aplausos, solo bajó la vista, tomó un trapo viejo y se limpió las manos con calma. Aquella serenidad desconcertó Mientras a todos. los demás Intentaban entender qué había hecho. Él parecía más interesado en dejar sus herramientas ordenadas que en celebrar. Había cumplido su propósito, y eso bastaba. Los que actúan con fe no buscan reconocimiento. Buscan sentido. El jefe del taller se acercó despacio, con esa mezcla de respeto y asombro que solo se siente ante lo divino. «¿Cómo lo hiciste, muchacho?», preguntó. Damián levantó la mirada y con una voz serena respondió: «No era el motor, era el pulso». Sus palabras flotaron en el aire como un misterio. Nadie entendió del todo lo que quería decir, pero en su tono había algo que tocaba el alma. No hablaba de cables ni de piezas, hablaba de vida, de ritmo, de conexión. Esa frase, tan simple y tan profunda, quedó resonando en todos los presentes. Era el pulso. Tal vez el niño se refería al corazón del coche, o tal vez hablaba del corazón humano, porque a veces no es la máquina la que falla, sino quien la maneja. No es el metal lo que pierde energía, sino el alma que se aleja de su propósito. Damián no había reparado un auto, había recordado a todos que cada cosa, cada ser, tiene su propio latido, y que cuando uno se desconecta de él, nada funciona. El jefe del taller entendió entonces que había presenciado algo que ningún curso enseña: la unión entre lo técnico y lo espiritual, entre la precisión y la fe, porque mientras los mecánicos veían fallas, el niño veía señales. Donde los demás aplicaban fórmulas, él aplicaba amor, y esa es la diferencia entre un reparador y un sanador. Uno corrige errores, el otro devuelve la vida. En el fondo, el taller entero había sido testigo de una lección eterna. La sabiduría no siempre habla en voz alta. A veces se esconde en la mirada tranquila de un niño que no teme ensuciarse las manos. Damián, sin saberlo, había dado una clase de humildad a todos los adultos presentes. No todo se entiende,
pero lo que viene del corazón siempre deja huella. Y esa huella, aunque invisible, transforma. Mientras el niño salía del taller, el eco de sus palabras seguía vibrando entre las herramientas y los motores. No era el motor, era el pulso. Porque en la vida, lo más importante no es solo arreglar lo que está roto, sino volver a escuchar el ritmo del alma. Solo así, como Damián, uno aprende a transformar el ruido del mundo en armonía. El sol caía sobre el taller, tiñendo de oro las herramientas que aún guardaban el eco del milagro. Las horas habían pasado, pero la historia del niño que hizo rugir lo imposible ya corría de boca en boca. Cuando la puerta se abrió de nuevo, el sonido de unos tacones finos rompió el silencio. Era ella, la millonaria. Esta vez no traía el ceño fruncido ni el aire de superioridad que había mostrado al llegar. Venía distinta, como si algo dentro de ella también se hubiese reparado. Se acercó a Damián, que estaba acomodando su caja de herramientas con el mismo cuidado de siempre. No esperaba verla de nuevo, y mucho menos con una sonrisa. «Vengo a hablar contigo», dijo ella con voz suave, casi temerosa. No venía a regañarlo ni a dudar, venía a agradecer. Había comprendido que no solo su coche había vuelto a la vida, sino también su fe en lo bueno, en lo sencillo, en lo puro. Porque a veces Dios usa un milagro pequeño para recordarnos que lo más grande sigue siendo el corazón. Damián la escuchó sin interrumpir, con esa humildad que desarma. Cuando ella le propuso aprender formalmente, convertirse en el mecánico más joven del país, sus ojos brillaron, pero no de ambición, sino de propósito. Él sabía que aquello no era un premio, sino un llamado, el mismo que había sentido cada vez que escuchaba un motor pedir ayuda. Aceptó con una sonrisa, sabiendo que no era el final de su historia, sino apenas el primer paso de una misión mucho mayor. La millonaria, al mirar al niño, sintió que estaba frente a algo que el dinero jamás podría comprar: la inocencia de la fe. Había creído que su fortuna podía reparar cualquier cosa, hasta que un niño pobre le demostró que hay cosas que solo se arreglan con amor. En su mirada ya no había arrogancia, sino gratitud. Y en su corazón un deseo silencioso: aprender a escuchar, como aquel niño lo hacía. Damián miró su caja de herramientas y sonrió. Cada llave, cada tornillo, cada trapo viejo tenía historia, pero ahora sabía que todo eso era solo un instrumento. Lo esencial era lo que llevaba dentro, porque la verdadera herramienta del milagro no estaba en sus manos, sino en su alma. Y mientras guardaba la última pieza, entendió que lo que Dios había encendido en él no se apagaría jamás. Desde ese día, el taller dejó de ser un lugar común. Se convirtió en un símbolo, en un altar donde el trabajo se mezclaba con la fe. Los que pasaban por allí no solo buscaban reparaciones, sino esperanza, porque aquel niño, el que una millonaria mandó callar, se transformó en el ejemplo vivo de que no importa cuán pequeño seas, si tu corazón late con propósito, el cielo entero conspira para verte brillar. A veces, el mayor poder no está en las manos de los expertos, sino en el corazón de quien actúa con fe. Damián no solo reparó un motor, reparó la incredulidad de todos los que lo miraban. Porque cuando un alma pura se atreve a creer, el cielo entero se mueve a su favor. Si esta historia tocó tu espíritu, comenta el minuto en que sentiste el milagro y comparte este video para que más corazones recuerden que nada está roto para siempre. Suscríbete a Pequeños Prodigios y sigue descubriendo cómo Dios se manifiesta en lo sencillo.